hablarte sobre atar y desatar. ¿Qué es atar y desatar en el reino de Dios? Dígale que está a su lado. ¿Qué es atar y desatar? Y de las llaves del reino de Dios, las llaves que Jesús nos ha entregado, las llaves que tenemos todos. Bien, y no es en singular, no es una llave, habla en plural de las llaves, son varias. Amén. Vamos a orar y vamos a la palabra primero. Mateo capítulo 16 verso 19. Dice allí la palabra del Señor: a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Esta es tu palabra, bendícela, Señor, santifícala en nuestros corazones, que hoy podamos entender los recursos espirituales, las llaves, Señor, la autoridad delegada, la autoridad que nos has delegado, el derecho que tenemos en ti sobre el mundo de las tinieblas, sobre Satanás, los demonios. Espíritu Santo, habla a tu iglesia en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, denle un aplauso. Vamos, fuerte el aplauso, Señor, iglesia. A ver, ahora todo el mundo a su silla, porque yo voy a arrancar y esto es un estudio muy importante. Ahora es el momento que usted no debe salir, sino que ya debe estar tranquilito ahí para escuchar y entender la palabra de Dios. Gracias. Muy importante. Espíritu de intranquilidad. Fuera, en el nombre de Jesús. Y a veces el diablo en la misma iglesia nos roba las bendiciones. Satanás mismo nos distrae, nos pone camina para acá, camina para allá. Y usted pierde la bendición de lo que hoy significa esto, que es de mucha relevancia para la iglesia del Señor y para esta casa. Amén. Un objetivo fundamental del enemigo es lograr despojar a los cristianos de toda autoridad. Es decir, quitarle a los cristianos y que los cristianos, que los hijos de Dios no entiendan la autoridad, el poder que Jesús nos ha delegado. Y cuando usted no entiende esto, será un blanco de Satanás. Será un blanco del enemigo, de las circunstancias, de lo que el mundo sufre. También usted va a participar de eso. No va a vivir una vida victoriosa en Cristo. No va a vivir una vida abundante en el Señor, en todas las áreas, en todos los aspectos de su vida. Entonces, cuando no entendemos la autoridad que Jesús nos ha dado, somos un blanco del enemigo. Porque la mayoría de las situaciones que enfrentamos los hijos de Dios y los cristianos son de carácter espiritual. Todo lo que usted enfrenta y todo a lo que usted se enfrenta tiene un sentido espiritual y es de carácter espiritual, y hay que verlo espiritualmente. Las personas del mundo, el hombre natural, el hombre carnal, pues para él no entiende estas cosas. El hombre natural, el hombre carnal no entiende de lo que estamos hablando. Esto solo lo podemos entender los cristianos, que sabemos que hay una lucha entre el enemigo, el mundo de las tinieblas, y el reino de Dios. ¿Estamos acá? Bien, pueblo. Entonces, Dios le ha dado a sus hijos en Cristo la autoridad, el poder
para enfrentar las acechanzas del diablo. La iglesia es el único órgano que posee las armas para enfrentar el mundo espiritual, el mundo de las tinieblas y al mismo diablo. ¿Sí o no? Es el único órgano establecido por Dios en esta tierra que representa el cielo, que representa el reino de Dios, que representa la autoridad del reino de Dios, que representa el poder del reino de Dios. Bien. Y la iglesia solamente tiene esa arma. Y esa arma se llama Jesucristo. Esa arma se llama Jesucristo. No es ninguna institución, no es ninguna persona, no es ningún clérigo, no es ningún apóstol, no es ningún pastor, no es ningún papa, ni siquiera es Pedro. Esa arma se llama Cristo Jesús, el Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos, alguien puede aplaudirle al Señor. ¿Alguien me está entendiendo lo que estoy hablando? Las personas comúnmente sin Dios viven llenas de ataduras, aflicciones, depresiones, enfermedades, demonios que le atormentan, porque no tienen a Cristo. No tienen esa autoridad. Por eso el diablo fácilmente tiene acceso a ellos. ¿Por qué? Porque ellos no tienen esa autoridad. Porque no conocen el mundo espiritual. Porque ellos no conocen que el enemigo les tiene atados. ¿Estamos acá? Y así viven las personas sin Dios. Ahora, el cristiano que experimente esto, aflicciones vamos a tener, son pruebas, son exámenes de Dios, pero ataduras. El cristiano que esté atado por la depresión, por voces que escuchan, demonios que la atormentan, alguna puerta tiene abierta. Porque no se puede servir a dos señores a la misma vez. Porque donde está Cristo, Satanás no puede estar. Donde está Cristo, los demonios no pueden habitar ahí. Pero donde Cristo habita, allí hay libertad. La Escritura dice que el que tiene al Hijo, verdaderamente libre será. Cuando dice verdaderamente, es que es libre. Pero cuando hay un cristiano atado todavía que te dice: pastor, los demonios me hablan por aquí, me hablan por allá, me atormentan, no me dejan dormir, no puedo conciliar el sueño, no tengo paz, no tengo gozo. Alguna puerta hay abierta, porque Satanás no le puede quitar ni robar el gozo y la paz a un cristiano, porque el gozo y la paz de un cristiano y de un hijo de Dios la da Jesucristo. Y donde habita el Espíritu Santo, el enemigo no puede habitar. El diablo sabe dónde se mete. ¿Estamos acá? Entonces, alguna puerta hay ahí. Pero vamos al tema que nos ocupa hoy. Número 1, atar y desatar se revela en el contexto en que Pedro, por revelación de Dios, reconoce quién es Cristo. Jesús le dice: Pedrito, esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y es cuando Pedro confiesa y expresa que Jesús es el Hijo de Dios. Y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Salvador. Tú eres el único en el cual hay salvación y no hay otro. Tú eres el único.
y le expresa su misión al venir a esta tierra como hombre, al asumir Dios la humanidad, y le habla con firmeza a Pedro y reconoce la verdad. ¿Pero por qué? Porque se la reveló Dios. No hay nada acerca del Señor, de Cristo, de Dios, de la palabra, de su fe. No hay nada acerca de su fe que ya Dios no te haya revelado de antemano. Cuando nosotros creemos, el Espíritu Santo viene a actuar en tu vida. Cuando nosotros creemos, entonces el Espíritu Santo viene a revelarnos a Cristo. Cuando nosotros creemos, entonces el Espíritu Santo se revela a nuestras vidas. ¿Sí o no? Cuando usted cree, Cristo entra, el Espíritu Santo entra, y dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por lo tanto, no hay nada que usted conozca o conozca de Dios. Todo lo que usted conoce de Dios, todo lo que usted sabe de la fe, toda expresión de la fe está en la palabra, pero Dios le ha revelado a través de su Espíritu esa palabra que está ahí. Hay gente que, déjame ver si me entienden allá atrás. Todo lo que usted sabe de Dios, de la fe, del Señor, ha sido revelado por Él a través de su Espíritu. Entonces, número uno, atar y desatar se da en el contexto donde Pedro revela a través del hecho de que Dios le muestra una verdad. Número dos, la palabra traducida roca, muy importante, no es la misma palabra Pedro, sino que su significado es similar. La palabra Pedro es Petra. Petra es piedrita. Y la palabra que se usa para roca es una palabra que está en femenino. Por eso, según el griego, es una palabra, según el original griego, que está en femenino. Y por eso no puede ser aplicada al nombre de Pedro. No puede ser usada para el nombre Simón. Por lo tanto, es diferente. Nada es más erróneo en este versículo que llegar a pensar que Cristo dijo que la roca era Pedro. El fundamento de la iglesia no descansa en Pedro. La roca inconmovible de los siglos es Cristo. Y nuestra fe, nuestra salvación, todo lo que somos y hemos heredado en Cristo Jesús, Él nos los ha dado. ¿Quién, pastor? ¿Quién, obispo? La roca que es Cristo. La roca inconmovible no es Pedro. No es ningún apóstol, no es ninguna institución, no es ningún papa, no es ninguna religión, no descansa en ninguna institución humana, sino en Cristo. Cristo es la roca, la piedra angular, la cabeza de la iglesia. ¿Alguien entiende esto? A ver, iglesia, veo gente sentada, yo no sé si estás aquí, si estás entendiendo esto que estoy hablando. ¿Por qué digo esto? Porque la Iglesia Católica Romana enseña que la roca es Pedro, el primer papa de la iglesia, y que la roca es el papa. Y la Escritura enseña claramente, hay muchos versículos que enseñan en la Biblia, que el Papa no es el fundamento de la iglesia. El fundamento de la iglesia
no es ningún personaje eclesial, no es ninguna institución, no es ningún apóstol, no es ningún papa. No hay nadie infalible, ni ningún pastor es infalible, ni ningún apóstol es infalible. Eso no existe en la iglesia de Cristo. La única autoridad, la roca, el fundamento en el cual descansa la iglesia, ni siquiera en los apóstoles. En los apóstoles es la enseñanza del evangelio, pero el fundamento de la iglesia descansa en el esposo, en el novio que viene a buscar su novia el día del rapto. ¿Dónde está la iglesia que quiere saber? Vamos, ¿dónde está la esposa? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la novia ataviada? ¿Dónde está la novia que espera al esposo, al novio? Y es Cristo. Y es un error pensar que es el Papa, que es una institución, que es un apóstol. La roca inconmovible de los siglos, el fundamento probado de la iglesia. Y hay de aquel que intente poner otro, dice la Escritura. Se llama Jesucristo. Marcos capítulo 12, verso 10. Tengo que ir rápido. Ni aún esta Escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Primera de Pedro capítulo 2, versos 6 al 7. Dice la Escritura, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión en Jerusalén. Cuando se habla de Sión, Sión es Jerusalén. Tipifica, representa Jerusalén. Pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Está hablando de Pedro? ¿Está hablando de quién? De Cristo. Busquen su Biblia, Hechos capítulo 4, verso 11. Hechos 4, 11. Dice, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de la iglesia, del ángulo. Isaías capítulo 8, verso 14. El profeta Isaías lo profetizó mucho antes que Cristo viniera. Y después el Nuevo Testamento usa esta misma profecía de Isaías para señalar que Jesús es la roca. Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí está hablando para el pueblo de Israel. Pero busque Romanos capítulo 9, verso 33. Romanos 9, 33. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo. Oiga, la misma profecía de Isaías, el antiguo corrobora el nuevo. Por eso la Biblia es una unidad. No podemos decir Biblia nada más es el Nuevo Testamento, Biblia nada más es el Antiguo Testamento. No, la Biblia es una unidad. Antiguo y Nuevo Testamento componen la Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Estamos acá? Y el Antiguo corrobora el Nuevo, y el Nuevo corrobora el Antiguo Testamento. ¿Estamos acá? ¿Está entendiendo? Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Bien, seguimos. Mateo capítulo 21, verso 44, porque hay muchas citas hoy. Hay que ir rápido. Mateo 21, 44. Y si el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere, le desmenuzará.
si quebrantado, será transformado. Quebrantado, será transformado. Bien, pero cuidado. El que se levantare contra esa piedra, le desmenuzará. Primera de Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Pedro, el Papa. ¿Quién es la roca? ¿Quién era la roca allá? ¿Y quién es la roca acá? ¿Alguien puede aplaudir, la iglesia? Salmo 118, verso 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero aquellos que le recibieron le dio la potestad, la autoridad, el derecho legal de ser hijos de Dios y herederos de Dios. Hechos capítulo 4, verso 12. Mire cuántos textos. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, ni Pedro, ni el Papa, ni nadie, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El último es el de Hebreos, capítulo 12, verso 28. Dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Bueno, está bien, parece que hay un error en esa cita, pero es que son muchas citas. Puede pasar. ¿Y qué pasa? Que al Papa lo han hecho infalible. ¿Qué significa, pastor, la palabra infalible? Algo o alguien que no puede fallar o cometer errores. Que no puede fallar, no puede cometer errores. Aún el Papa tiene la autoridad para alterar las Sagradas Escrituras. Infalible, porque está muy cerca de Dios. Y lo que él haga, no importa. Eso es permitido, tiene que ser permitido, tiene que ser aceptado. Él puede alterar en todos los concilios que hacen y los sínodos que hacen. Y todos esos, cuando se reúnen ellos pueden cambiar, alterar, quitar, poner. No importa. Así que infalible es aquella persona que no puede equivocarse, que nunca comete un error y nunca da un paso en falso. Número 4. Cristo está hablando de la autoridad con la que Pedro sería investido. Autoridad dada por él a Pedro. Pedro, tú vas a ser un mayordomo, un administrador de la autoridad, el poder que yo voy a darte y que yo voy a delegar en ti. Pero el poder y la autoridad no está en Pedro. El poder y la autoridad está en el que se la ha dado. ¿Quién se la ha dado? Cristo. ¿Estamos acá? Por eso nadie puede perdonar pecados, sino solo Dios. Nadie puede perdonar pecado. Esa es una confusión que hay ahí con ese versículo, con esa porción de la Escritura. Si seguimos leyendo, nadie. Este atar y desatar significa en el lenguaje judío prohibir y permitir. Enseñar lo que es legal y lo que es ilegal. Lo que es legal y lo que es ilegal según este libro, la palabra de Dios, las santas escrituras, la Biblia. Bien, por la escritura.
Por eso el texto no dice nada acerca de la iglesia en Roma, ni de ninguna sucesión papal. El fundamento no es Pedro, el fundamento es Cristo. Y lo que Cristo le dice a Pedro es: Pedro, en esa confesión que tú hiciste, que te fue revelada, en eso que tú confesaste, que no te lo reveló carne ni sangre, que te lo revelé yo, yo edificaré mi iglesia. ¿En quién edificará su iglesia? En lo que Pedro dijo, en lo que Pedro confesó. ¿Y qué fue lo que Pedro confesó? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es en Cristo que la iglesia descansa. Es en Cristo, y Cristo es el fundamento de la iglesia. ¿Dónde está el pueblo que quiere eso ver? Bien, seguimos. Entonces, ¿qué hace Jesús? Cuando hablamos de las llaves del reino, se trata de un edificio que usted tiene delante y usted tiene las llaves para abrir ese edificio, como un mayordomo, un administrador, y usted posee esas llaves para abrir ese edificio que tiene tantos apartamentos, tantas cosas para abrir, tantos recursos. Es algo que Cristo le ha entregado a sus hijos, a su pueblo, a su siervo, no solo a una persona, no solo a pastores, no solo a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a obispos. Jesús le ha entregado esa llave a toda su iglesia. Le ha entregado esa llave a todos sus hijos. Le ha entregado esa llave a todo su pueblo. Le ha entregado esa llave a todo el que es un hijo de Dios. Tiene esa llave, tiene la llave del reino. Es un mayordomo, es un administrador del reino de Dios. ¿Dónde está el pueblo que quiere saber? ¿Y usted sabe por qué? Porque esa llave es Cristo. ¿Aló? Esa llave es Cristo. Pastor, ¿y por qué esa llave es Cristo? Porque en su nombre echará fuera demonios. En su nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Es en mi nombre, es en su nombre, es en su nombre, y para la gloria de Él, es en el nombre poderoso de Cristo. Cuando usted menciona ese nombre, cuando usted habla ese nombre, cuando usted dice y pronuncia ese nombre, aleluya, esas son llaves que abren puertas. Esas son llaves que abren puertas. El diablo lo sabe, el infierno lo sabe, los demonios lo saben, que tú tienes esa llave en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede aplaudir, la iglesia? El poderoso nombre de Jesús. Por eso el nombre de Jesús es para lidiar con el diablo, con los demonios. La gente está equivocada. La gente dice que me cubra la sangre de Cristo. La sangre es para redención de pecado. La sangre es la que te redime. La sangre te limpia. Pero cuando usted quiere expresar poder, autoridad delante del diablo, del mundo de las tinieblas, de Satanás y los demonios, es el nombre de Jesús. Y usted puede decirle a los demonios la sangre de Cristo, pero van a disimular. ¿Oyó? Los demonios saben que la sangre de Cristo te redimió y te redime.
Pero los demonios van a temblar cuando usted les diga en el nombre de Jesucristo. Ahora sale. Ahora sale de ese cuerpo. Sale de esa vida en el nombre que es sobre todo nombre. En ese nombre en el cual se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Vamos, ¿dónde está la iglesia que cree eso? Ese nombre es poderoso. A cualquier persona, cuando usted le menciona el nombre de Jesús, ¿estamos acá? Bien. Y lo que Jesús le entrega a Pedro, se lo entrega a todos sus discípulos. Y se lo entrega a toda su iglesia. ¿Entiende, pueblo? Y se refiere a Cristo, es a través de Cristo, es en su nombre que nosotros ejercemos autoridad en su reino. Apocalipsis capítulo 1, verso 18. Mire lo que dice: el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué era el Hades para los judíos? El lugar de los muertos, el lugar donde todo el mundo iba. ¿Estamos acá? Apocalipsis capítulo 3 verso 7 dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David y el que abre y ninguno cierra, y cierra. Significa que cuando Dios dice que sí, no hay quien diga que no. Pero cuando Dios dice que no, no hay quien diga que sí. Y cuando Dios abre, nadie cierra. Pero cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Vamos, ¿dónde está la iglesia? Y esta iglesia ha sido llamada, aleluya, para vivir bajo cielos abiertos. Los cielos se han abierto para ti. Los cielos están abiertos para ti. Dios ha abierto los cielos. Vamos, ¿dónde está la iglesia que quiere saber? Qué lindo. Es decir que Pedro abriría las puertas como mayordomo a recibir a Cristo. Pero ¿de qué forma abriría Pedro las puertas? Pedro abriría las puertas cuando comenzara a predicar el evangelio. Ahí es que Pedro iba a atar, desatar. Cuando Pedro expondría los pecados humanos a través del evangelio, ahí está atando Pedro los pecados humanos a través del evangelio. Recuerda aquel discurso de Pedro. ¿Cuántos se convirtieron después de Pentecostés? 3,000. Y después 5,000. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Expondría, ataría. No es que perdonaría los pecados a la gente. ¿Oyó? Aquí el único que perdona pecados es Dios. Entonces, ¿qué haría Pedro? Pedro expondría los pecados de la humanidad a la luz del evangelio. Lo que hizo Juan el Bautista: arrepentíos, porque el reino de Dios ha llegado. Él expondría los pecados humanos a través del evangelio y luego los desataría de sus pecados, notificándoles, hablándoles del amor y el perdón de Dios. Los desataría. ¿Cuándo ata? El pecado a la luz del evangelio,
arrepentíos, el reino ha llegado. Cuando desatan, pero Dios te perdona. Su amor y su misericordia te restauran, te levantan a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Alguien está conmigo, iglesia? ¿Alguien cree lo que estoy hablando? En ese sentido, Pedro ata y desata. Ata y desata. Y está hablando lo que Jesús le entrega a Pedro. No es la iglesia, es el reino. Lo que Jesús le entrega a Pedro son las llaves del reino, no es la iglesia. Sí, él administraría la iglesia. Él sería el mayordomo, pero no el Señor de la iglesia. La iglesia es del Señor. ¿Cuántos creen que la iglesia es del Señor? ¿Estamos acá, iglesia? Efesios capítulo 4, verso 11. Tengo que ir más rápido, hay un compromiso. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dice que no fue un papa, no fue a Pedro solo. Constituyó otros ministerios. Y es verdad que los pastores, los apóstoles, los evangelistas, los obispos, Dios nos ha puesto como administradores, como mayordomos en el reino de Dios. Pero eso no significa que podemos hacer lo que queramos, que no cometemos errores. Eso no significa en lo absoluto que somos infalibles. No. Aquí el único infalible es Cristo y esa palabra que está ahí. La palabra de Dios es infalible. No se equivoca, no se equivoca. ¿Sí o no? Entonces, ningún pastor, los apóstoles se equivocan. Pueden cometer errores y decir doctrina falsa. Los profetas pueden decir profecía falsa. ¿Sí o no? ¿Cuántos profetas han hablado cosas que no se han cumplido? ¿Estamos acá? Por eso lo inalterable y el fundamento de la iglesia en el cual descansa nuestra fe, en quien debemos confiar, y la iglesia tiene que ser cada día más cristocéntrica, se llama Cristo. La iglesia tiene que seguir siendo cristocéntrica, donde Cristo es el centro. Hay que hablar de Él, hay que predicar de Él, porque Cristo no se equivoca, Cristo no falla, Él es el Señor de la iglesia. ¿Alguien puede aplaudir, iglesia? A ver, ¿alguien me está entendiendo allá atrás? Ah, ahí está la pastora, ahí llega. Y las llaves se refieren, escucha bien, las llaves se refieren a la autoridad en la palabra de Dios y el conocimiento de su revelación. ¿Ok? Estoy siguiendo por las notas porque esto es profundo. Este estudio por la revelación de su palabra. Las expresiones habrá sido atado en el cielo y habrá sido desatado en el cielo son ejemplos en griego de la construcción en el futuro perfecto, pasivo, perifrástico. Ni yo mismo entiendo esto. Y por lo tanto debería traducirse, oiga, en griego, para los exégetas que hay aquí, los santos padres de la iglesia, debería traducirse: ya habrá sido atado y habrá sido desatado en los cielos. No es que usted va a atar y desatar todo, lo primero que a usted se le ocurra, atar y desatar. Y alguien le hizo algo y dice: ahora lo voy a atar.
y tiene un enemigo y se lo voy a atar, tú vas a ver cómo va a venir de rodillas. Eso es brujería. Eso es brujería. Reprende la brujería esa en el nombre de Jesús. Que Dios te manda a amar a tus enemigos. Dios te manda a perdonar a tus enemigos. No aprovecharte cuando Dios lo traiga a tus pies. No te aproveches de tus enemigos. Cuando Dios los ponga al estrado de tus pies, cuando Dios los ponga ahí, ámalo, levántalo, ten misericordia de él, ten compasión de él, así como Dios tiene compasión de ti y de mí cada día, iglesia. ¿Alguien puede aplaudirle? A ver, iglesia. No, porque cuando Dios nos pone los enemigos al estrado de los pies, ya, ahora sí. Ay, cómo voy a disfrutar. Cómo voy a disfrutar. Me toca a mí ahora. No. Jesús te dice, ámalo. Ayúdalo. Esa es la mejor galleta o bofetada, como usted quiera llamarle. Dice que la blanda respuesta aplaca la ira. En ese momento, haz lo que haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Amarlo, tener misericordia, ayudarlo. Esa persona no sabría qué decirte. Y de enemigo suyo se convertiría en uno de sus mejores amigos. Si le vas a aplaudir, apláudele fuerte, no le dé nada a media a Dios. En otras palabras, lo que Pedro pudiera atar o desatar dependería de lo que ya ha sido atado y desatado en el cielo. En el cielo. Pero mira, por aquí, por la palabra, no está hablando de directrices humanas o que usted pueda darle directrices al cielo. Escucha bien algo, el cielo solo va a responder. Y usted sabe por qué el cielo responde. Porque el único que da y ha dado y ha establecido autoridad en la tierra se llama Jesucristo. Y el cielo responde a lo que ya se le ha dado autoridad por parte de Cristo y de Dios. Mira, hay gente que no me... Déjeme ver si la pastora Moraima me entiende allá atrás. A ver, el cielo solo va a obedecer y va a responder a la autoridad que Dios ha establecido en esta tierra. Si no, el cielo se cierra, no se abre, no hay respuesta caprichosa a ninguna petición de hombre. Vamos, ¿dónde está la iglesia que quiere eso? A ver. ¿Cuál es el punto, pastor? Que el cielo trabaja con esto. Por eso hay que saberla. ¿Cuánto la saben? ¿Cuánto la conoce? Si usted no sabe esta palabra, si usted no la sabe, usted no va a poder atar ni desatar a nadie. ¿Oyó? Usted no va a tener la autoridad. El diablo se va a reír. El diablo va a decir, ¿con qué palabra? ¿En nombre de quién? Conocemos a Jesús, pero ¿tú quién eres? Con esta palabra. Por eso esta palabra hay que saberla, hay que rumiarla, hay que entenderla, hay que hablarla, hay que conocerla. Para poder atar y desatar, hay que conocer esta palabra. Para poder atar y desatar en el cielo y en la tierra, hay que saber esta palabra. ¿Dónde está el pueblo que cree eso? A ver.
Por eso usted ve tantos inventos hoy en los movimientos neopentecostales, en los movimientos apostólicos. Usted ve tantos disparates y tantos inventos, porque muchas de las cosas que se hablan y se enseñan no tienen apoyo bíblico ninguno, no está respaldado por la Escritura. No hay Biblia que respalde eso. Y por eso nombran mujeres apóstoles, cuando en la Biblia no hay una sola mujer apóstol elegida por Jesús. Pero los ignorantes que siguen eso, los que endiosan a los hombres y los adoran, no importa lo que hagan o hacen puede ir en contra de ese libro, pero no importa, ellos lo siguen adorando porque dejaron de adorar al Creador para adorar las criaturas. Y alteran la Biblia. Y tú dices, bueno, pero Jesús no. Jesús hubiera nombrado a María Magdalena apóstol y no lo hizo. María Magdalena fue una gran mujer, estuvo al lado de él. ¿Por qué no la nombró? Porque la mujer no está llamada a gobernar ni a ejercer gobierno. El que está llamado a gobernar y a ejercer gobierno como un sacerdote de Dios, sea en su hogar, sea en la iglesia de Cristo, es el hombre, es lo que Dios ha establecido en su palabra. Vamos, ¿dónde está la iglesia? Esto está fuerte. Por eso, profeta, el nombramiento, la ordenación recae sobre usted. El ministerio de profeta es suyo, aunque su esposa es profeta. Ella tiene el don, usted tiene el ministerio. Por eso el nombramiento lo carga el pastor, que es el que puede ejercer gobierno en la iglesia. Porque Pablo dice, si tú no sabes gobernar tu casa, tú no puedes gobernar la iglesia de Cristo. Por eso ese día a mi esposa no la nombraron aquí avispa. Cada cosa en su lugar. Cada cosa, Dios ha establecido el orden de Dios. La teocracia de Dios está bien establecida. Y cada cosa en su lugar. Pastor, ¿y qué pinta entonces la esposa del pastor? Es muy importante. Al lado de un gran hombre de Dios siempre hay una gran mujer. Mire, la grandeza no solamente es el que la ejerce, que está arriba en un nivel, en una posición que todo el mundo conoce. Hay gente que está detrás de bambalinas, hay gente que está detrás del escenario, hay gente que está trabajando, hay gente que tal vez no hay reconocimiento, no se dice, no se habla, pero para que alguien pueda llegar a ese nivel, para que alguien pueda llegar a esa posición, tiene un respaldo de abajo, de gente, tiene un respaldo de una familia, tiene un respaldo de una esposa, tiene un respaldo de alguien que lucha con él, que está ahí y que es importante y necesaria para Dios. Vamos, ¿dónde está el pueblo? Compromiso. El Señor instituyó, también profetiza en la iglesia primitiva. La función de la mujer era importante, muy importante. Él constituyó profetisas, predicadoras, diaconisas. Y el papel de la mujer era relevante, pero no para ejercer gobierno. Pastor, pero usted tiene pastor aquí, sí, pero están bajo mi gobierno como obispo. Pero ya si una de mis pastoras, o unas pastoras que yo tengo frente a un ministerio, me dice, pastor, yo quiero abrir una iglesia independiente, yo por mi cuenta, le digo, conmigo no te puedo dar esa autoridad. A ver, la autoridad te la da Cristo, pero a ver, no te puedo dar ese nombramiento.
Tiene que leer más esto, mira, tiene que leer más esto. Lea más esto, lea más esto. O seguimos esto, o vivimos por aquí, o cada cual habla y enseña lo que quiere. Pero si vamos a hablar del evangelio, y vamos a hablar del fundamento, y vamos a hablar de la sana doctrina, es por la Santa Biblia. Vamos, alguien que está entendiendo lo que estoy hablando, iglesia. Es decir que cada cual va a tener que responder en la manera de cómo usa esa autoridad delante del Señor. Cómo ejercemos, porque vamos a tener que dar cuenta. Y la autoridad de estos hombres dependía de Cristo, de sus enseñanzas. Eso está en Romanos 13:1. Ay, Dios mío. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y si acá abajo no hay una autoridad que está establecida por Dios, los cielos no responden, no se hablen, no obedecen. Número 10, ya voy por el 10. Atar y desatar, prohibir, permitir. En la aplicación de estos poderes no significa en lo absoluto que usted es infalible. Lo que se le pide a un ministro o siervo de Jesucristo no es que sea infalible, sino que sea fiel. Primera de Corintios capítulo 4 verso 15. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio. ¿Por medio de quién? Del evangelio. Está hablando Pablo. Yo los formé, yo los engendré, pero yo tendré que dar cuenta delante del Señor. Dice, someteos a vuestros pastores como para el Señor, porque ellos van a tener que dar cuenta mucho más que ustedes. ¿Estamos acá? La palabra atar significa, anote ahora, presionar, amarrar, ceñir, ligar. Es decir, atamos al enemigo, el mundo de las tinieblas, atamos el mundo de las tinieblas, atamos los demonios en el mundo espiritual. Eso es atar. Atamos las huestes de maldad, toda oposición, todo espíritu que no sea de Dios, que actúa en los hombres, en el mundo, toda estratagema del enemigo y de los enemigos de Dios y su iglesia. Pero todo esto tiene que estar basado en la palabra de Dios. Cuando yo reprendo a enemigos que se levantan, yo estoy diciendo, Señor, ningún arma, yo voy a atar, ningún arma forjada contra mí prosperará. Y todo el que se levanta en guerra en mi contra, lo hará sin ti, porque el que está conmigo es más poderoso. Ato, Señor, todo espíritu de división, de contienda, todo espíritu de engaño, todo espíritu, toda estratagema del enemigo. Yo ato ahora. Y lo traigo cautivo a Cristo, a la cruz de Cristo, a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Vamos, ¿dónde está la iglesia? Ato todo espíritu antagónico que no sea de Dios. Pero todo por la palabra. Vamos acá. Si usted no sabe palabra, usted no tiene el arma para atar y desatar. ¿Oyó? Ya tengo que terminar. Si usted no tiene palabra, usted no tiene el arma. El diablo no obedece a no ser esto. La Santa Biblia. Es en el poder de su palabra. Es en la autoridad de su palabra.
Por eso a los demonios hay que hablarle con la palabra, con el poder de la palabra. Hay quien se pone a conversar con los demonios. Oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Quién tú eres? ¿Cuál es tu rango? No, con los demonios no se habla. A los demonios se les reprende en el poderoso nombre de Jesucristo y se les ata con la palabra. ¿Está entendiendo, iglesia? Y voy a dejarlo aquí porque la segunda parte es el miércoles que viene. Me faltan cosas. Voy a hablar de desatar rapidito, desatar. Pero esto el miércoles que viene lo voy a retomar otra vez. Esto de atar y desatar. Dice, desatar, ¿qué es, pastor? Soltar, cancelar, desligar. Es una opinión firme expresada con autoridad en la palabra de Dios. Es establecer algo. Y establecer proviene de la palabra griega histemis. Hacer, estar, significa confirmar, pararse. Pararse ahí, firme. Y hablarle al diablo, a la enfermedad. Pararse. Ponerse en pie, ordenar legalmente, cimentar. Primera de Pedro 5:10, rápido. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Cuando usted desata, usted establece. Pararse firme en las promesas de Dios. Usar la palabra a favor nuestro y de los demás. Reafirmar lo que ya está dicho y dictaminado por el cielo según la palabra. Desatar la enfermedad, el problema, la circunstancia. Es liberación, es liberar a alguien. Alguien que está atado. Es soltarlo de la atadura. Al que está atado. Cuando Jesús dijo, desaten a Lázaro, dejen ese hombre que se vaya, está libre de la muerte, porque Lázaro resucitó. Es soltar, desatar al hombre fuerte. ¿Qué es desatar al hombre fuerte, pastor? Sacarlo de la casa. Cuando un demonio está en la vida de alguien y hay un hombre fuerte ahí, Jesús habla en el sentido figurado o el lenguaje figurado. El hombre fuerte tipifica un demonio, alguien que está atado, alguien que está poseído. Y cuando Cristo entra a esa casa, los demonios se van. Y el hombre fuerte es desatado y queda libre. Y entra Cristo a ese hogar. Vamos, ¿dónde está la iglesia? Póngase de pie en esta noche. ¿Cuántos creen que tienen la autoridad que Jesús le ha delegado para atar y desatar? ¿Cuántos creen?